Somos gente normal, gente normal, gente normal. Somos la urbe en tus oídos. Bienvenidos una vez más a los podcasts de La Misa. Hoy tenemos un invitado que tiene una historia interesante por contarnos, así que nada, le damos la bienvenida y les damos la bienvenida a ustedes oyentes. Para empezar, sin más rodeos, bienvenido Rodrigo. Cuéntenos en primer lugar quién es usted, su nombre, dónde creció y dónde vive actualmente. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Rodrigo Andrés Velázquez Castilla, soy bogotano. Me crié en un barrio aquí en Bogotá que se llama el barrio Santander. Actualmente vivo en el barrio Castilla. Me he criado prácticamente siempre en Bogotá. Bueno, Rodrigo, el motivo de este espacio es porque sabemos que en el pasado usted se dedicó al fútbol profesional. Con respecto a este tema, cuéntenos cuál fue su primer acercamiento al fútbol. Mi primer acercamiento en el fútbol fue desde el colegio. Yo jugaba en el equipo del colegio donde yo estudiaba. Había una cosa muy particular, yo era muy bajito, o sea, a mí me iban a meter a algún equipo y se quedaba mirándome y me decían, no, es que es muy bajito, que es muy bajito, y efectivamente pues yo no me había desarrollado totalmente, yo era muy bajito, entonces no me metían a jugar. Y dio la casualidad que una vez jugábamos un partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Jugaba el colegio donde yo estudiaba contra otro colegio. Me convocaron al partido y resulta que fui la figura del partido, hice 2 goles, porque antes del partido profesional, eso siempre se hacía aquí en Bogotá o en todos los estadios del país, se jugaba un preliminar. Un preliminar era un partido de algún colegio, de algún club y todo. Entonces yo jugué ese partido, me fue bien, salí figura, yo seguí pues yendo al colegio normal. Y una vez un tío me dijo, Rodrigo, hay una lista en el tiempo de jugadores que el Cachaco Rodríguez fue un jugador de Santa Fe, fue entrenador mío, él dio una lista de jugadores convocados para una selección Bogotá. Entonces yo dije, pero si yo apenas estoy estudiando en un colegio, yo no he entrenado con nadie, pero se me hace raro. Me llegó el periódico y decía Jairo Velázquez, Colegio Sucre. Yo estudiaba en un colegio militar que se llama el Colegio Mariscal Sucre, pero no decía Rodrigo Velázquez, sino Jairo. Yo dudé un poquito, sin embargo, me dijo mi tío, vaya. Entonces, efectivamente fui a la Liga de Bogotá, pregunté quién era el Cachaco Rodríguez, pues yo todo tímido porque no tenía acercamientos, digamos, a ese nivel. Entonces le pregunté a la secretaria, como por favor, ¿quién es el Cachaco Rodríguez? Le dijo, el señor que está allá. Entonces yo me fui y le dije, vea, profesor, mi nombre es Rodrigo Velázquez, yo juego en un colegio militar. Y se quedó mirándome y me dijo, ¿usted es un zurdo que juega en un colegio militar? Ahí fue cuando empecé yo a tomar el fútbol en serio, porque yo estudiaba en un colegio, jugaba en un colegio y en un partido me convocan a una selección Bogotá. Eso me pareció sorprendente y para mí pues un orgullo. Ahí empecé yo en una selección Bogotá. O sea que usted se acuerda la primera vez que debutó como tal en el fútbol profesional. Yo primero llegué a una selección Bogotá y era muy raro porque solamente convocaban jugadores de Millonarios, de Santa Fe o jugadores de la liga de fútbol, pero yo no estaba en ninguna liga, yo solamente estudiaba en un colegio. De ahí esa selección Bogotá me llevan a jugar el torneo de segunda división en Santa Fe. Yo jugué 2 años reservas en Santa Fe, yo jugué con Freddy Rincón, jugué con Wilmer Cabrera, jugué con el Tren Valencia en segunda división. Ya después de haber jugado 2 años en segunda división, Santa Fe me vende al Deportes Tolima. El primer partido profesional yo lo jugué el 4 de abril de 1988 en el estadio Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. O sea, usted cataloga ese como su debut profesional. Jugué mi primer partido profesional y ahí sí que la tomé en serio porque ya me pagaban, yo me llevaba a mi esposa para allá. Lo tomé como una carrera. Ese fue mi debut en el año 88. Y de ahí para allá jugué 5 años seguidos en el Deportes Tolima. Rodrigo, usted me mencionaba varios equipos. ¿Cuál de ellos fue el más significativo para usted como carrera y como persona? Como persona y como futbolista. Bueno, vea, yo jugué en el Deportes Tolima 5 años, jugué en Santa Fe 5 años, jugué en el Atlético Bucaramanga, estuve en Envigado Fútbol Club, jugué en Lanceros Boyacá. El equipo, o sea, más representativo, donde para mí marcó una historia, marcó una diferencia bastante grande, fue el Deportes Tolima, que ahí fue donde yo empecé a jugar fútbol profesional. Ya después, uno de los equipos y de las ciudades que más me acogió y me trató bien fue el Lancero Boyacá. Usted fue campeón. Fui campeón con Freddy Rincón, con Wilmer y todo en reservas a nivel nacional. Yo fui goleador, hice 22 goles en reservas. Y ya en profesional del torneo se jugaba todo el año. Y a mitad de año se jugaba un punto de unificación que es como ahora un campeonato. Ahorita el campeonato de la mayoría de los equipos son mitad de año un campeonato y después el otro. Nosotros quedamos campeones con Santa Fe. El técnico era Jorge Luis Pinto. Quedamos campeones del torneo de apertura. Bueno, ya a un lado de esto le queremos preguntar a usted
¿Qué persona fue clave para su desarrollo profesional como futbolista? Bueno, hubo dos personas en mi carrera profesional que me respetaron como jugador, como persona. Tuve un desarrollo profesional y futbolístico. Fue un jugador de Millonarios y fue técnico mío que se llama Jaime Rodríguez. Él fue el que me dio la oportunidad y el que creyó en mí para llegar a haber sido jugador profesional. Listo, Rodrigo. Pasando un poco a la actualidad, le queremos preguntar si usted aún trabaja en el fútbol, tiene alguna cercanía con el deporte como profesional o a qué se dedica actualmente. Yo he trabajado con escuelas de fútbol. Yo tuve una escuela de fútbol y antes de la pandemia estaba trabajando con un amigo, con Alfonso Cañón, que desafortunadamente tuvo un accidente cerebral y se murió en una escuela de fútbol que se llama el Real Madrid. En enero, febrero, antes de la pandemia, nos reunimos 3 exfutbolistas profesionales y estábamos armando un proyecto con una universidad de aquí de Bogotá para armar unas escuelas de formación. Pero desafortunadamente, pues la pandemia no se pudo y todos ustedes conocen cuál es la situación. No solamente de los deportistas, sino de todos ciudadanos, de todo el país. Yo ahorita estoy trabajando independiente. También le queremos preguntar, cuando usted ya terminó con este fútbol como tal profesional, ¿cuál fue su despedida? ¿Tuvo algún partido significativo? El proceso de retiro mío fue, primero que todo fue voluntario. Yo no le dije a nadie, yo tuve inconvenientes, no con el fútbol, sino con los directivos del fútbol. Yo les puse unas demandas porque ellos en esa época no nos pagaban seguridad social, no nos trataban como un trabajador. Entonces tuve inconvenientes y tomé la decisión radical de salirme. Todo el mundo me decía, pero ¿por qué se va a salir si todavía le faltan tantos años? No quiero saber nada más. Eso fue lo que dije. No quiero saber más nada de fútbol. Yo estaba jugando en el Real Cartagena en esa época, que se me olvidó decirlo ahorita. Decidí, cogí mi familia y me vine para Bogotá y me puse a trabajar en otras cosas. ¿Qué piensa del fútbol profesional colombiano? Bueno, a grandes rasgos no veo fútbol profesional colombiano. No lo veo. Primero, muy lento. El fútbol colombiano es muy lento y segundo, muy desordenado. Entonces yo pienso que el fútbol colombiano tiene un letargo grandísimo y le falta evolucionar mucho. Bueno, hablando de la cultura de los hinchas en los estadios, ¿usted cree que actualmente eso ha cambiado? Porque hoy en día las familias no se reúnen de igual manera que antes. Ha cambiado y para mal, porque ahorita se ha generado, digamos, en el caso de las barras bravas y muchos hinchas, muchos fanáticos, se ha generado mucha violencia. Hace 20, 30 años eso no existía. Uno salía abrazado con el jugador del otro equipo y iba a almorzar y no pasaba nada. Desafortunadamente, ahorita no se puede. Ha cambiado, pero para mal. Yo creo que deberían tener una política de comunicación y de comportamiento para los hinchas que van al estadio. ¿Usted considera que es muy difícil para un futbolista lograr una pensión? Difícil. Le cuento una cosa. Yo estoy entre los únicos 5 futbolistas en este país que han ganado una demanda a un equipo por el tema de la pensión, de la seguridad social, que es una obligación de las empresas con el trabajador. Yo demandé, ahorita tengo unas demandas, yo demandé al Deportes Tolima y gané. Para ganarle a un equipo aquí en Colombia, una persona natural es muy difícil. Bueno, ahorita no tanto porque los jugadores tienen empresarios y tienen unos contratos blindados que eso lo respetan, pero yo creo que el 90% de los jugadores, digamos de mi época, no tienen una pensión. Se tendría que reestructurar la forma como se mueven los clubes acá en Colombia para que eso pase. No, claro, y aparte de eso, hay una asociación de futbolistas, de exfutbolistas, que le digo la verdad, no sirve para nada. Ellos están defendiendo sus propios intereses, pero digamos el jugador de fútbol que se quemó las rodillas, que las lesiones y todo eso, no nos ayudan, no colaboran, porque yo toqué puertas y nadie me colaboró. A mí me tocó contratar un abogado particular y pagarle. Entonces, ¿qué ayuda al deportista, al futbolista? Y más, hay futbolistas que están en unas condiciones económicas y físicas muy lamentables y no hay ninguna entidad en el Estado que les colabore. ¿Usted algún día pensó o buscó jugar en la selección Colombia? Mire, eso de la selección Colombia, y lo digo aquí con mucho respeto y mucha sinceridad y mucho realismo, porque es que yo estuve ahí metido. Es muy difícil porque hay muchos intereses creados ahí. No solamente voy a hablar de la selección Colombia, sino de los equipos profesionales, jugadores bogotanos casi, o sea, ustedes miran en la historia del fútbol, casi no habíamos. O sea, siempre son costeños, caleños, paisas. Entonces era muy difícil, o tenía que tener yo un padrino muy berraco pues para que me metiera a la selección. Nunca lo tuve, ¿sí? De verdad o sea, nunca me convocaron y yo sabía más o menos que eso era casi imposible. ¿Y por qué cree que pasaba eso con respecto a los futbolistas de Bogotá? Porque generalmente los que manejan el fútbol colombiano son 3 departamentos, que son los caleños, los paisas y los costeños. Aquí hablándolo claramente es una rosca bastante grande.
Pero mire, le voy a contar eso. El primer jugador colombiano que fue a jugar a Europa era bogotano, se llamaba Ernesto Díaz y jugó en Santa Fe. Una vez un futbolista que se llama Eduardo Pimentel, creo que es el directivo de Patriotas, o bueno, de un equipo de Tunja, él dijo y escribió en el periódico que por qué jugadores bogotanos no habían en la selección Colombia, que eso era una rosca muy brava. Y yo estoy de acuerdo con eso. Eso es una rosca brava de esa selección Colombia. Y viendo los futbolistas que están allí, uno se da cuenta que sí es cierto lo que usted dice. Cuéntenos si usted tenía alguna cábala con los números que jugó o otro tipo como de agüero para jugar. O sea, digamos, no solamente en el fútbol, en muchos deportes y en muchas profesiones se manejan esas cábalas, esos agüeros, pues, que llaman. Lo único que yo tenía, pues, como cábala era poner la foto de mi mamá, la ponía ahí donde yo me cambiaba. Después, cuando tuve mis hijos, ponía la foto de mis hijos y la de mi esposa. Eso era lo que yo tenía de cábala. Esa era su motivación también. Esa era mi motivación. Bueno, y teniendo en cuenta su época como futbolista y lo que nos decía del fútbol actual colombiano, ¿cree que es más difícil ser profesional en el fútbol antes o ahora? Con todo lo que viví, con todo lo que estoy viviendo sobre esa situación, para mí era muy difícil jugar antes. Muy difícil era jugar antes. Porque primero que todo por la calidad de jugadores y segundo porque uno no tenía patrocinio. Digamos, ahorita es más fácil, ¿por qué? Hablemoslos claro. Usted se consigue un empresario, usted le da plata a un directivo, usted se consigue un buen empresario y el empresario lo lleva a Europa a jugar. En la época de nosotros no existía eso. Entonces ahorita usted puede ser un jugador regular y usted juega en Europa. Usted tiene un buen empresario, él mueve todas las influencias, mueve esa chequera y juega fútbol. Antes no se podía. ¿Todavía juega los domingos fútbol con la familia entre semana? El fútbol para mí va a existir toda la vida. Lo que pasa es que ahora por lo de la pandemia, porque yo jugaba torneos veteranos en el Olaya, en el Tabora, y ahí uno se reúne con exprofesionales y todo, mayores de 50 años. Siempre va a existir el fútbol, pero por esta situación de la pandemia no he vuelto. Yo salgo a trotar al parque, subo a Monserrate y todo eso, pero no he vuelto porque yo estoy en esta pandemia con mis papás que ya son personas de edad y están enfermos. Entonces yo no puedo irme a jugar fútbol por allá y venir acá y uno no sabe de pronto qué pueda pasar. Entonces no he vuelto a jugar. Desde que empezó la pandemia no volví a jugar. No, y a muchas personas les ha pasado igual. De esta forma terminamos. Muchas gracias, Rodrigo. Esperamos volver a tener contacto pronto con usted y muchas gracias por el espacio y por todo ese conocimiento que nos ha brindado aquí en La Misa. Con mucho gusto, en lo que yo le pueda colaborar, lo hago con mucho cariño. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros aquí en Somos Gente Normal, y a todos allá en sus casas recuerden seguirnos en Instagram como @revista La Misa Oficial. Hasta luego. Somos gente normal, gente normal, gente normal.